Esta es una historia real. Y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. Hay historias que contamos para entretener. Hay historias que contamos para conmovernos. Y hay historias que contamos para advertir. Lo que estás a punto de escuchar es real. No fue inventado. No fue inventado. No fue exagerado. Sucedió. Y le sucedió a alguien que creía que ciertas cosas no tenían consecuencias, que ciertas palabras no tenían peso, que ciertos límites no existían. Hay muchas cosas en este mundo que podemos cuestionar, muchas ideas que podemos debatir, muchas opiniones con las que podemos estar en desacuerdo. Pero hay límites. Límites que no fueron establecidos por los hombres, sino por algo mucho mayor. Y uno de esos límites es Dios. Puede que no lo creas. Puede que tengas dudas. Puede que estés buscando respuestas. Es humano. Es comprensible. Pero burlarse, desafiar con arrogancia, tratar lo sagrado como una broma, eso es diferente. Nuestro personaje no tenía un nombre diferente. No tenía una historia extraordinaria. No era famoso ni influyente. Era solo un hombre común. Se despertaba a las 6 de la mañana, todos los días. Tomaba su café sin prisas. Salía a trabajar antes de las 7. Regresaba al final de la tarde, cansado. Cenaba frente al televisor. Y dormía pensando en el día siguiente. Una rutina. Una vida. Una existencia como tantas otras. Pero había algo en él. Algo que se hacía evidente cuando surgían ciertos temas. Algo que se revelaba en su forma de hablar. En su forma de reír. No se tomaba la fe en serio. Y más que eso, no respetaba a quienes sí lo hacían. Cada vez que alguien hablaba de fe, ponía los ojos en blanco. Cuando alguien mencionaba la oración, sonreía levemente. Cuando se trataba de Dios, simplemente reía. Para él, todo eso era debilidad. Personas que necesitaban muletas emocionales. Personas que no tenían el coraje de afrontar la realidad. Decía con convicción: la fe es para quienes tienen miedo de vivir. Y añadía: no necesito un Dios imaginario para sentirme seguro. Cuando sus amigos hablaban de milagros, él los interrumpía. Casualidades. Nada más. Cuando sus colegas comentaban experiencias espirituales, autosugestión, psicología barata. Pero su frase favorita, la que más repetía, la que consideraba la más inteligente, era esta: si Dios existe y es tan poderoso como dicen, Él sabe dónde encontrarme. Y se reía. Le parecía divertida su propia audacia. Se sentía valiente, superior, libre. Lo que no sabía es que las palabras tienen peso, incluso cuando se dicen en tono de burla. Especialmente cuando se dicen en tono de burla. Las personas a su alrededor reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se rieron, incómodos. Otros cambiaron de tema rápidamente. Algunos intentaron discutir, pero se rindieron. Y hubo quienes simplemente guardaron silencio. Un silencio denso. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Su madre, una mujer de profunda fe, solía agachar la cabeza. No discutía. No confrontaba. Simplemente oraba en silencio. Una vez le dijo: hijo, puede que no creas. Pero no te burles. Por favor, no te burles. Él respondió irónicamente: mamá, si tu Dios se ofende con palabras, no es tan fuerte. Ella no respondió. Solo suspiró. Y continuó orando. No hubo un momento exacto. No fue un día específico. Fue gradual. Sutil. Casi imperceptible. Al principio, eran solo pequeñas molestias. Una inquietud inexplicable. Un peso en el pecho que apareció sin previo aviso. El silencio de la casa empezó a molestarlo. Algo que nunca antes había notado. De repente, le pareció ensordecedor. Las noches se hicieron más largas. La oscuridad, más densa.
El sueño, más lejano. Se encontró tumbado en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo, intentando comprender qué estaba pasando. Empezaron a aflorar pensamientos. Pensamientos que nunca antes había tenido. Preguntas que nunca le habían preocupado. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay algo más? ¿Y si han escuchado mis palabras? Intentó reírse de estos pensamientos, de alejarlos con su arrogancia habitual. Pero algo había cambiado. La risa ya no le salía con tanta facilidad. La confianza ya no era tan sólida. Y la incomodidad solo aumentaba. Era martes. Una noche como cualquier otra. O al menos, debería haberlo sido. Cenó con normalidad. Vio la televisión unas horas. Y se durmió sobre las 11 de la noche. El sueño llegó rápido. Sin sueños. Sin perturbaciones. Solo el vacío del cansancio. Pero entonces, algo cambió. Abrió los ojos de repente. No fue gradual. No fue natural. Fue instantáneo. Como si algo lo hubiera arrancado de su sueño. La habitación estaba a oscuras. Completamente a oscuras. Miró el reloj digital de la mesita de noche. 3:17 am. Su corazón latía aceleradamente. Latía con fuerza contra su pecho. Como si hubiera corrido una maratón. Pero no se había movido. Simplemente estaba allí tumbado. Había algo diferente en el aire. Una sensación que no podía identificar. No hacía frío. No hacía calor. Era presencia. Intentó calmarse. Respiró hondo. Racionalizó. Es solo cansancio, pensó. Estrés laboral. Nada más. Pero su corazón no se detuvo. Y la sensación no desaparecía. El silencio en la habitación era absoluto. No había viento. No se oía el ruido de ningún coche. No había nada. Solo silencio. Y en ese silencio, sintió que no estaba solo. No era una presencia física. Nadie había entrado en la habitación. No se veían sombras moviéndose. No había ruidos extraños. Pero lo sabía. Con una certeza inexplicable, simplemente lo sabía. Había algo allí. Observando. Esperando. Sintió una opresión en el pecho. Respiraba con dificultad. Le sudaban las manos. Y por primera vez en su vida adulta, sintió miedo real. Y entonces, en medio de ese miedo, un recuerdo afloró. Sus propias palabras. Dichas tantas veces. Con tanta convicción. Con tanta arrogancia. Si Dios existe, Él sabe dónde encontrarme. Y ahora, tendido en la oscuridad, con el corazón acelerado, con miedo de abrir los ojos del todo, esas palabras resonaron. Había desafiado. Se había burlado. Se había reído. Y ahora, quizás, solo quizás, lo habían encontrado. Nunca había rezado. No sabía cómo. No conocía las palabras adecuadas. No había memorizado ninguna frase prefabricada. Pero en ese momento, con el miedo consumiendo cada célula de su cuerpo, con la presencia invisible llenando la habitación, no necesitaba un manual. No se necesitaba ningún ritual. No se necesitaba ninguna iglesia. Él simplemente habló. Fue un susurro, casi inaudible, tembloroso, sincero. Si el Señor está ahí. Pausa. Respiración profunda. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ayúdame. Eso es todo. 2 palabras. Sencillo. Directo. Cierto. Y entonces, esperó. No había luz del cielo. No había voz atronadora. No había ángeles ni visiones. Pero algo cambió. El miedo no desapareció de inmediato. Pero comenzó a disminuir. Lentamente. Gradualmente. La sensación de presencia seguía ahí. Pero su naturaleza había cambiado. Antes era amenazante. Ahora era diferente. No podía explicarlo. Pero lo sentía.
Su respiración comenzó a normalizarse. Su corazón se calmó. Sus músculos se relajaron. Y por primera vez en semanas, logró dormir. Un sueño profundo. Sin pesadillas. Sin inquietud. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Había dormido hasta tarde. Algo raro para él. Por un momento, acostado en la cama, intentó recordar si había sido un sueño. Si esa madrugada realmente había sucedido. Pero no había duda. Había sido real. Tan real como la almohada bajo su cabeza. Tan real como el aire que respiraba. Se levantó diferente. No podía explicar cómo. Pero algo dentro de él había cambiado. La arrogancia se había ido. Y en su lugar, hubo respeto. Los días siguientes estuvieron llenos de observación silenciosa. Empezó a notar cosas que antes había ignorado. El amanecer a través de la ventana. El canto de los pájaros por la mañana. La complejidad de una simple flor. Cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había visto realmente. En el trabajo, cuando sus compañeros empezaban a hablar sobre la fe, ya no reía. No interrumpía. Solo escuchaba. Cuando alguien mencionaba la oración, no hacía bromas. Permanecía en silencio. Respetuoso. Su madre fue la primera en notarlo. En una visita dominical, le preguntó: «Hijo, estás diferente. ¿Te ha pasado algo?». Dudó. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía del todo? ¿Cómo podía poner en palabras una experiencia indescriptible? Finalmente, simplemente dijo: «Me equivoqué, madre. En muchas cosas». Ella no preguntó nada más. Solo sonrió. Y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Con el paso de las semanas, empezó a comprender algunas cosas. Comprendió que Dios no necesita demostrar nada. Que su existencia no depende de nuestro entendimiento. Que su grandeza no disminuye por nuestras dudas. Comprendió que la fe no es un espectáculo. No es un espectáculo de luces. No es entretenimiento. Comprendió que la burla no es valentía. Que desafiar lo divino no es valentía. Que reírse de lo sagrado no es inteligencia. Es solo ignorancia. Comprendió que hay fuerzas en este universo que no se pueden ver con los ojos, que no se pueden tocar con las manos, cosas que la ciencia no puede explicar, pero que se pueden sentir profundamente, innegablemente. Por primera vez en su vida, tomó una Biblia. No para burlarse, no para criticar, sino para leer. Y encontró pasajes que parecían escritos para él. No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Cada palabra parecía resonar. Cada verso parecía una respuesta. Cada capítulo parecía una revelación. Esta historia no habla de castigo. No habla de retribución divina. No habla de un Dios vengativo. Habla de límites. Hay límites en el universo. Límites físicos que conocemos. La velocidad de la luz. La gravedad. Las leyes de la termodinámica. Pero también hay límites espirituales. Límites que no vemos, pero que son igualmente reales. Y uno de estos límites es el respeto por lo sagrado. Esta historia habla de la consciencia, del momento en que nos damos cuenta de que somos más pequeños de lo que pensábamos, de que el universo es más grande de lo que imaginábamos, y de que hay misterios que merecen reverencia. Vivimos en una época de escepticismo, una época en la que todo se cuestiona, una época en la que la burla se considera inteligencia. Redes sociales llenas de chistes sobre la fe. Programas de televisión que ridiculizan a los creyentes. Personas compitiendo para ver quién hace el chiste más atrevido. Y hay quienes aplauden. Quienes lo encuentran gracioso. Quienes lo consideran un avance. Pero esta historia nos recuerda que algunas cosas son más importantes que las modas. Más importantes que las opiniones. Más importantes que nosotros mismos.
Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención. Quizás nunca te hayas burlado de Dios. Quizás siempre hayas tratado la fe con respeto. Quizás seas una persona de profundas convicciones. O quizás te reconoces en esta historia. Quizás te hayas reído cuando no debías. Quizás te hayas burlado cuando debías haber respetado. Quizás ya has tratado lo sagrado como una broma. Si es el segundo caso, sepa que no es demasiado tarde. Dios no necesita nuestras excusas, pero necesitamos nuestra humildad, no por miedo, sino por conciencia. Porque al final, lo que hacemos con las palabras importa, lo que hacemos con la fe de los demás importa, y cómo tratamos lo que no entendemos, importa. Esta no es una historia para asustarte, es una historia para advertirte, para recordarte, para crear conciencia. Hay cosas en este mundo con las que no se juega, cosas que merecen nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra humildad. Y una de esas cosas es Dios. Con Dios no se juega. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Esta es una historia real. No se trata de milagros visibles. No se trata de señales en el cielo. No se trata de eventos extraordinarios que desafían las leyes de la naturaleza, sino de palabras dichas con desprecio, palabras arrojadas al viento como si no tuvieran peso, palabras que resuenan en el vacío y regresan de maneras que jamás imaginamos, porque las palabras tienen poder, más poder del que creemos cuando las dejamos escapar de nuestros labios. Esta historia no tiene un héroe perfecto, no tiene un villano identificable. Solo tiene un nombre común, como tantos que conocemos, como quizás tú mismo lo seas. Un hombre que creía en lo que veía, en lo que tocaba, en lo que saboreaba, y que descubrió, de la forma más dura posible, que no toda la vida se puede medir con reglas ni calcular con fórmulas. Su nombre no importa. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Siempre fue así, cuestionando desde la infancia. El tipo de niño que preguntaba por qué a todo, que no aceptaba respuestas prefabricadas. Necesitaba comprender el mecanismo detrás de cada explicación. En la escuela, era el primero en levantar la mano cuando algo no tenía sentido. Los profesores a veces lo admiraban, otras veces se molestaban, pero él seguía haciendo preguntas. Así creció, seguro de sí mismo, con una inteligencia que él mismo reconocía y que otros validaban constantemente. Aprobó el examen de admisión a la universidad sin dificultad. Se graduó con honores. Construyó una sólida carrera. Para él, la vida era una secuencia lógica de causas y consecuencias. Estudias, apruebas. Trabajas, progresas. Te esfuerzas, logras. No había lugar para el misterio. No había lugar para lo inexplicable. Y, ciertamente, no había lugar para Dios. Le gustaba debatir, no agresivamente, sino intelectualmente. Le gustaba ganar debates con argumentos bien construidos, referencias precisas y razonamiento impecable. Y, cuando el tema era Dios, se sentía aún más fuerte, porque allí, en ese terreno, tenía algo que otros no tenían. Certeza absoluta, certeza de que no había nada, certeza de que todo era invención humana, certeza de que los religiosos eran solo débiles que buscaban consuelo en fantasías. Lo dijo, no con malicia, sino con convicción. Realmente creía que ayudaba a la gente mostrándoles la realidad. Dijo que nunca había visto nada, nunca había sentido nada. Nunca había experimentado ninguna experiencia que pudiera llamarse espiritual. ¿Dónde está la evidencia?, preguntó, y nadie pudo responderle de una manera que lo satisficiera. Para él, la fe era una invención, un mecanismo de defensa psicológico, un apoyo para quienes no podían lidiar con la cruda y dura realidad de la existencia. La opción de los débiles, pensó. Nunca pronunció esas palabras exactas en voz alta, pero el pensamiento estaba ahí, claro como el agua. Siempre que alguien hablaba de Dios en grupos de amigos, en comidas familiares, durante los descansos del trabajo,
interrumpía. No gritaba, no discutía, no le faltaba el respeto a nadie abiertamente. Sonrió. Esa sonrisa educada de quien sabe que tiene razón. Esa sonrisa que dice, déjame explicarte dónde te equivocas sin necesidad de verbalizarlo. Y dijo en voz alta, en un tono tranquilo y racional, si Dios existe, que me lo demuestre. Las palabras fluían con facilidad, como agua corriendo por una superficie lisa, como si no tuvieran peso, como si fueran frases ingeniosas en otro debate más. En serio, continuó, si hay un Dios todopoderoso y omnisciente que creó el universo y se preocupa por la humanidad, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué deja a la gente con la duda? Y enumeró los argumentos conocidos. El problema del mal, la incoherencia de las religiones, la evolución de la ciencia mostrando explicaciones naturales para fenómenos antes atribuidos a lo divino. Algunos rieron nerviosos, otros apartaron la mirada, incómodos, otros permanecieron en silencio, sin saber qué responder. Pero continuó, porque en el silencio de los demás veía la confirmación. Decía que nadie podía probar nada, que todo era coincidencia, que todo tenía una explicación si se miraba con suficiente atención. ¿Rezó y sanó? Probablemente su cuerpo se sanó solo, como ocurre en muchos casos. ¿Sintió paz después de rezar? Efecto placebo. Autosugestión. ¿Experimentó algo que parecía sobrenatural? Alucinaciones. Fatiga mental. Truco de magia. Para cada historia, tenía una explicación. Para cada testimonio, un contraargumento. Y, al decir eso, sentía algo parecido al orgullo. No un orgullo mezquino, al menos no en su percepción, sino el orgullo de estar del lado de la razón, del lado de la verdad, del lado de quienes ven más allá de las ilusiones. Creía estar por encima de la necesidad de la fe. Creía tener el control total de su existencia. Y, hasta cierto punto, lo tenía. Su vida marchaba bien. Muy bien, de hecho. Los días transcurrían con la regularidad que predecía. Lunes, trabajo, gimnasio, cena sencilla, series. Antes de acostarse. Martes, reuniones importantes, almuerzo con colegas, más trabajo, quizás un libro por la noche. Miércoles, jueves, viernes, cada día tenía su ritmo, su estructura, su propósito claro. Los fines de semana eran para un descanso estratégico, un poco de ocio, un poco de trabajo personal, tiempo para aficiones que mantenían la mente ágil. No ocurría nada inesperado, y cuando surgía algo fuera de lo previsto, simplemente se adaptaba, se reorganizaba, lo resolvía. Ninguna señal del cielo, ninguna respuesta divina a sus desafíos, y eso lo fortalecía aún más. ¿Ves? Pensaba, a veces incluso diciéndose a sí mismo en voz alta, no pasa nada, porque no hay nada allá arriba. Cada día sin respuesta era una prueba más, en su mente, de que tenía razón. Había desafiado a Dios públicamente, repetidamente, y no ocurrió nada. Ni un rayo, ni una enfermedad repentina, ni una tragedia. Si Dios existiera y le importara, razonó, ciertamente no permitiría que alguien lo desafiara así, repetidamente, sin consecuencias. Para él, el silencio divino era la mayor prueba de la inexistencia divina. La vida seguía su curso normal, mejor de lo normal, en realidad. El trabajo iba bien, un ascenso en el horizonte, reconocimiento de sus superiores, relaciones estables, amigos de toda la vida, familia que, a pesar de algunas diferencias de opinión, mantenía vínculos sanos, salud impecable, nunca había tenido problemas graves, ni siquiera una hospitalización en la edad adulta, finanzas organizadas, inversiones en crecimiento, seguridad material garantizada, todo bajo control. Él lo había construido, con trabajo, con inteligencia, con planificación. No necesitaba suerte, no necesitaba milagros, no necesitaba oraciones. Solo se necesitaba a sí mismo, y eso era reconfortante. Demostraba, una vez más, su punto,
No se necesita a Dios para tener una buena vida. Conversaciones, debates, una rutina intelectualmente estimulante. Era respetado en su círculo, conocido como alguien inteligente, elocuente y confiable. Por supuesto, algunos lo consideraban arrogante. Algunos evitaban las discusiones sobre religión cuando él estaba presente. Pero eso no le molestaba. La gente evita lo que la incomoda, pensó. Evitan cuestionar sus propias creencias porque tienen miedo de lo que encontrarán. No tenía miedo, tenía certezas, todo bajo control, hasta que un día se le escapó el control. No era algo sobrenatural, no fue una voz del cielo, ni una visión mística, ni un suceso que desafiara las leyes de la física. Era algo común, terriblemente común, algo que le sucede a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, algo que todos sabemos que puede pasar, pero que siempre pensamos que les pasará a otros, nunca a nosotros. Un problema grave, inesperado, repentino, implacable. Los detalles específicos no importan tanto. Podría ser de salud, podría ser financiero, podría ser profesional o familiar, pero el efecto siempre es el mismo. El suelo desaparece bajo tus pies. Para él, era algo relacionado con la salud. Empezó con síntomas leves. Los ignoró, porque era fuerte, porque estaba sano, porque su cuerpo siempre funcionaba a la perfección. Luego se volvió más difícil de ignorar. Una cita con el médico. Probablemente nada, pero investiguemos. Pruebas. Resultados preocupantes. Hagamos más pruebas. Más pruebas. Necesitamos hablar sobre las opciones. Y entonces llegó ese momento que divide la vida en un antes y un después, el diagnóstico. No describiré exactamente qué fue, pero fue grave. De esas cosas que no se pueden resolver con fuerza de voluntad, inteligencia ni planificación. De esas que te recuerdan brutalmente que no tienes tanto control como creías. Intentó mantener la compostura. Intentó abordar el problema como abordaba a todos los demás, con lógica, investigación, planificación. Leyó todo lo que pudo sobre la enfermedad. Artículos científicos, estadísticas, tratamientos disponibles. Habló con varios médicos. Buscó segundas y terceras opiniones. Reorganizó su vida en torno al tratamiento. Hojas de cálculo, cronogramas, listas de tareas. Intentó fingir que todo estaba bien, que era solo otro problema por resolver. Otro desafío que superar con método y determinación. Pero no lo era, y en el fondo lo sabía, porque por primera vez en su vida no tenía respuesta. No tenía argumentos que cambiaran la realidad. No había razonamiento lógico que pudiera alterar el diagnóstico. No había una salida clara, garantizada y controlable. ¿Ayudarían los tratamientos? Quizás. Las estadísticas mostraban probabilidades, no certezas. ¿Mejoraría? Posiblemente, pero también posiblemente no. ¿Cuánto tiempo? Nadie podía asegurarlo. Por primera vez, todas las variables estaban fuera de su control. El miedo apareció, no de forma explosiva, como en las películas, sino silenciosamente, gradual, insidioso. Entró lentamente, como agua filtrándose por una pequeña grieta, y se quedó, creció. Ocupó espacios que ni siquiera sabía que existían dentro de él. Miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo a lo desconocido, miedo a no estar preparado, miedo a haber perdido el tiempo, miedo a haber vivido mal, y peor aún, miedo a estar solo, completamente solo en todo esto. Sus amigos lo visitaban, por supuesto. La familia llamaba con frecuencia. Los colegas le enviaban mensajes. Pero al final del día, cuando se apagaban las luces y llegaba el silencio de la noche, era él, solo, con el problema, con el miedo, con la incertidumbre, y ninguna lógica podía disipar esa sensación. Esa noche en particular, permaneció despierto, no por elección propia, simplemente no podía dormir. Su cuerpo estaba exhausto por el tratamiento. Su mente estaba agotada por la preocupación constante, pero no podía dormir. La habitación estaba a oscuras.
Solo la tenue luz del reloj digital marcaba el paso de las horas. 11:47, 12:15, 1:33, 2:48. El silencio era denso. No ese silencio apacible que invita al descanso, sino ese silencio opresivo que amplifica cada pensamiento, cada miedo, cada arrepentimiento. Y, sin darse cuenta, los pensamientos comenzaron a repetirse, como un disco rayado que siempre reproduce la misma parte de la canción. Las palabras volvieron. Si Dios existe, que me lo demuestre. Pero ahora sonaban diferentes, completamente diferentes. No parecían inteligentes, no parecían valientes, no parecían racionales. Parecían vacíos, huecos, arrogantes de una manera que nunca antes había percibido. Se preguntó algo que nunca se había permitido, algo que su orgullo siempre había bloqueado. ¿Y si me equivoco? No era una pregunta filosófica, no era un ejercicio intelectual. Era genuina, cruda, aterradora. ¿Y si hay algo más allá de lo que puedo ver y medir? ¿Y si esas personas a las que ridiculicé tienen razón? ¿Y si Dios existe y yo lo desafié repetidamente, públicamente? El orgullo intentó reaccionar. Esa voz interior familiar, que siempre lo había protegido, intentó hacerse oír. Eso es debilidad. Solo tienes miedo. Es normal buscar consuelo en momentos difíciles, pero eso no significa que sea real. Estás retrocediendo. Estás cayendo en la trampa que siempre criticaste en los demás. Mantén la calma. Mantén la lógica. Pero el agotamiento hablaba más fuerte. El agotamiento de fingir tener el control. Agotamiento de cargar con todo solo. Agotamiento de ser fuerte cuando no te sientes fuerte. Agotamiento de estar solo en ese silencio opresivo. Por primera vez en décadas, no quería demostrar nada. No quería discutir. No quería debatir. No quería tener razón. Solo quería ayuda. No sabía cómo pedirla. Nunca la había necesitado. O tal vez siempre la había necesitado, pero nunca la reconoció. No sabía rezar. Nunca lo había aprendido. Nunca lo consideró necesario. Siempre lo consideró un ejercicio inútil. Pero habló, en la oscuridad de esa habitación, solo, asustado, humillado por su propia fragilidad. Habló, sin técnica, sin frases bonitas, sin palabras ensayadas ni versos memorizados. Habló como quien ya no tiene fuerzas para fingir. Solo dijo, en un susurro ronco, si el Señor existe, no sé qué hacer. Larga pausa. Respiración temblorosa. Me he pasado la vida diciendo que no te necesito, que no creo en ti, que eres un invento. Otra pausa. Pero tengo miedo, y no sé qué hacer, y ya no soporto estar solo en esto. Las palabras salieron torpemente, interrumpidas, honestas como nunca antes lo había sido. No sé si lo merezco, no sé si debería pedirlo, ni siquiera sé si le estoy hablando a alguien o simplemente a vacío. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego más fuertes. Pero si existes, por favor, necesito algo, a alguien. Ya no puedo soportarlo solo. No hubo respuesta inmediata, ninguna voz audible, ninguna luz sobrenatural, ninguna presencia tangible. Pero algo sucedió, algo sutil, algo interno, algo inmenso e indemostrable, pero real. Su respiración, que había sido rápida y superficial, se hizo más lenta. La opresión en el pecho, que parecía aplastarle las costillas, disminuyó. La tensión en sus hombros, que había arrastrado durante semanas, comenzó a aflojarse. Y, por primera vez en días, quizás semanas, lloró. No lloró de miedo, aunque el miedo seguía ahí. Lloró de alivio, alivio de finalmente soltar, de no tener que ser fuerte, de no tener que tener todas las respuestas, alivio de no estar, quizás, tan solo como pensaba. No hubo ningún milagro físico esa noche. El diagnóstico no cambió. Los síntomas no desaparecieron. Pero algo cambió en él. Algo fundamental.
Una puerta que había mantenido cerrada toda su vida comenzó a abrirse. Solo una rendija, pero lo suficiente para que algo entrara, o para que finalmente saliera de donde estaba. En los días siguientes, el problema no desapareció. El tratamiento continuó. Los efectos secundarios también. La incertidumbre sobre el futuro permaneció, pero cambió. No drásticamente, no de la noche a la mañana en una transformación milagrosa, sino gradual, sutil, profunda. Empezó a notar cosas que nunca antes había notado. La amabilidad de la enfermera que siempre tenía una palabra de aliento. El cuidado del médico que, además de tratar la enfermedad, atendía a la persona. El apoyo de la familia que, a pesar de todos los desacuerdos pasados, estuvo presente. Los amigos que no tenían respuestas, pero ofrecieron su presencia. Empezó a comprender que tal vez Dios no respondía de la manera que siempre exigía. No con señales espectaculares, no con pruebas científicas, no con demostraciones que satisficieran su necesidad de evidencia empírica, sino a través de pequeñas cosas, cosas sutiles, fácilmente ignoradas si no se presta atención. Una paz inexplicable en momentos de dolor, una fuerza que no surgió de él cuando ya no tenía fuerza propia, sincronicidades que podían ser coincidencias, pero que parecían cuidadosamente orquestadas. Tímidamente, comenzó a orar de nuevo. Nada de oraciones elaboradas, nada de rituales complejos, solo conversaciones, honestas, simples. Gracias por otro día. Ayúdame a superar esto. No entiendo qué está pasando, pero confío en que no estoy solo. Y, sorprendentemente para él, le ayudó. No mágicamente, no eliminando el sufrimiento, pero haciéndolo soportable. Ya no hablaba con arrogancia de Dios, ya no lanzaba desafíos, ya no debatía para ganar. Cuando alguien mencionaba la fe, escuchaba de verdad, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Cuando alguien compartía una experiencia espiritual, ya no la descartaba automáticamente como una ilusión. No lo sé, comenzó a decir, y descubrió que no importaba no saber. Se dio cuenta de que la fe no es una prueba, no es una ecuación matemática, no es un experimento científico replicable. Es rendición, es confiar cuando no hay certeza, es creer cuando no hay evidencia visible, es perseverar cuando no hay garantías. Y esto, paradójicamente, requiere más valentía que el escepticismo que siempre practicó. Porque es fácil no creer, es seguro, es cómodo, te da el control. Pero rendirse, confiar, tener fe, eso requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era lo que siempre evitaba. Entendió algo simple, pero profundo. Dios no necesita ser provocado, no necesita demostrarle nada a nadie, porque a Él no lo están juzgando. A nosotros sí. No es Dios quien necesita revelarse según nuestras exigencias. Somos nosotros quienes necesitamos abrirnos a la posibilidad de su presencia. Y el orgullo no sostiene a nadie en tiempos difíciles. La inteligencia no cura las enfermedades. La lógica no disipa el miedo. Los argumentos no llenan el vacío. Pero la fe, de alguna manera inexplicable, hace algo. No siempre como queremos. No siempre cuando queremos, pero lo hace. Pasaron los meses. El tratamiento tuvo sus altibajos. Momentos de esperanza se alternaban con momentos de desesperación. Pero él continuó, un día a la vez, a veces una hora a la vez, y siguió orando, a veces dando gracias, a veces pidiendo, a veces simplemente desahogándose, honestamente, sin filtros. Estoy cansado. Me duele. No sé si puedo soportarlo más. Y de alguna manera, después de cada oración, llegaba la fuerza para continuar. No necesariamente fuerza física, sino fuerza de espíritu, una determinación que no venía de dentro. Tímidamente, comenzó a asistir a un pequeño grupo de fe. No era una iglesia grande, no era un evento espectacular, solo gente común reunida para compartir, orar y apoyar. Al principio, se sintió fuera de lugar.
como un impostor, como alguien que no merecía estar allí. Después de todo, había pasado años ridiculizándolo, pero fue recibido con amabilidad, sin juicios, sin "te lo dije", sin la arrogancia de alguien que siempre tuvo fe, solo aceptación. Y eso rompió algo dentro de él. Rompió la última resistencia, la última barrera del orgullo. Volvió a llorar, pero esta vez no solo en la oscuridad, rodeado de gente, manos sobre sus hombros, palabras de aliento, oraciones sinceras. Se sintió, quizás por primera vez en su vida, parte de algo más grande que él mismo. Su vocabulario cambió. Ya no usaba "si Dios existe". Empezó a decir "cuando Dios me lo mostró" o "lo que Dios me ha estado enseñando". No porque hubiera visto milagros espectaculares, sino porque había experimentado su presencia constante. Su postura en los debates cambió por completo. Cuando alguien cuestionaba a Dios, ya no se apresuraba a defenderse ni a contraargumentar. Escuchaba, entendía, porque había estado allí mismo. "Te entiendo", decía. "Yo también lo pensé. Y no voy a intentar convencerte de nada, pero puedo compartir mi experiencia si quieres escuchar". Y compartía, no con la arrogancia de quien ha descubierto la verdad, sino con la humildad de quien ha sido destrozado y reconstruido. Algunos escuchaban, otros ponían los ojos en blanco, pensando que se había dado por vencido o se había debilitado, y él comprendía la reacción, porque era exactamente como habría reaccionado antes. Hoy escucha más, habla menos, y nunca volvió a repetir esa frase. "Si Dios existe, que me lo demuestre". Porque aprendió que Dios no tiene que demostrar nada. Aprendió que la prueba, cuando llega, es personal, íntima, intransferible. Aprendió que no se le puede exigir a Dios lo que se le exige a un experimento científico, porque Dios no es un objeto de estudio, es un sujeto de relación. Su salud mejoró, gradualmente, con mucho tratamiento, mucho esfuerzo, mucha medicación. ¿Fue un milagro? Él lo cree, aunque los médicos lo expliquen científicamente. Para él, cada pequeña victoria, cada examen con mejores resultados, cada día con menos dolor, fue una respuesta a sus oraciones. No porque Dios haya cambiado las leyes de la naturaleza, sino porque Dios obra a través de ellas. Obra a través de médicos dedicados, a través de medicamentos desarrollados por científicos, a través de enfermeras atentas, a través de familiares presentes. No se convirtió en un fanático religioso. No abandonó la razón. No dejó de cuestionar. Mantuvo su inteligencia y su espíritu crítico, pero lo moderó todo con humildad. La humildad de reconocer que hay cosas que escapan a la comprensión humana, que el misterio no es enemigo del conocimiento, que la fe y la razón pueden coexistir, y que, a veces, lo más racional es reconocer los límites de la propia racionalidad. Quizás ya hayas dicho algo parecido, por rebeldía, por dolor, por frustración con la vida, con la religión, con quienes te decepcionaron en nombre de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios es poderoso, ¿por qué no actúa? Estas son preguntas legítimas. Preguntas que toda persona pensante se ha hecho en algún momento. No hay nada de malo en cuestionar. Dios es lo suficientemente grande como para responder a tus preguntas. Pero hay una diferencia entre cuestionar con humildad y desafiar con arrogancia. Entre buscar comprensión y exigir explicaciones. Entre la duda honesta y el escepticismo orgulloso. Desafiar a Dios no es valentía. No es señal de inteligencia superior ni de alta racionalidad. A veces, es solo un grito de ayuda de alguien que aún no sabe cómo orar. Es un grito disfrazado de argumento. Una búsqueda disfrazada de rechazo. Porque es más seguro rechazar que arriesgarse a creer y decepcionarse. Es más fácil negar que admitir que necesitas algo que no controlas. Ten cuidado con las palabras que pronuncias. No porque Dios te vaya a castigar por desafiarlo. Dios no es un tirano inseguro que reacciona a provocaciones, pero porque las palabras tienen poder sobre quienes las pronuncian.
Cada vez que declaras Dios no existe con absoluta certeza, te cierras un poco más a la posibilidad. Cada vez que ridiculizas la fe de otro, endureces un poco más tu propio corazón. Cada vez que exiges pruebas según tus condiciones, limitas donde y cómo puedes encontrar respuestas. Porque algunos regresan en silencio, no en el ruido de los debates, no en el calor de las discusiones, no en la brillantez de las discusiones ganadoras, sino en silencio, en el silencio de la madrugada cuando estás solo con tus miedos, en el silencio del hospital cuando todos ya se han ido, en el silencio de la pérdida cuando no hay palabras de consuelo, en el silencio del fracaso cuando todas tus certezas se desmoronan. Es en este silencio que muchos finalmente escuchan. Escuchan lo que siempre ha estado ahí, pero que el ruido del orgullo acalló. Escuchan la voz suave que no compite con sus argumentos, sino que espera pacientemente. Ellos escuchan el llamado que siempre ignoraron. Con Dios no se juega, no porque Él te vaya a castigar, sino porque podrías perder años, décadas, cerrándote lo que podría haberle dado sentido a tu vida. No porque Él sea pequeño y frágil, sino porque podrías endurecerte demasiado para recibir lo que Él ofrece. No porque sea peligroso desafiarlo, sino porque es trágico perder el tiempo luchando contra lo único que podría completarte. Esta historia no trata sobre la religión organizada. No se trata de a qué iglesia asistir ni qué doctrina seguir. Trata de un hombre que vivió encerrado y se descubrió abierto, que vivió en certezas y descubrió el misterio, que exigió pruebas y recibió presencia. Quizás esta sea tu historia también. Quizás eres tú quien desafía, quien cuestiona, quien exige, o quizás conoces a alguien así. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman, que enseñan, que nos hacen reflexionar. Que Dios bendiga tu vida y que nunca olvides. Algunas lecciones solo las aprendemos cuando nos detenemos a escuchar. Hasta el próximo video. Esta es una historia real y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. Hay historias que no se cuentan en voz alta en las iglesias. Historias que no terminan con milagros deslumbrantes ni conversiones dramáticas ante multitudes. Algunas historias ocurren en el silencio del alma, donde nadie más puede ver, donde Dios obra no con truenos, sino con susurros que resuenan durante décadas. Esta es la historia de Marcos Tavares, un hombre que desafió a Dios por orgullo y descubrió que la respuesta divina no llegó como un castigo, sino como un despertar lento y doloroso que transformaría cada fibra de su ser. Marcos Tavares tenía 38 años cuando todo sucedió. A los ojos del mundo, era la imagen perfecta del éxito. Un empresario exitoso en la industria de la construcción en Fortaleza, dueño de 3 empresas, casado con Juliana durante 15 años y padre de 2 hijos. Su trayectoria se contaba como ejemplo en las reuniones empresariales de la ciudad. Hijo de un humilde albañil y una costurera del barrio de Bon Jardín, Marcos creció viendo a su padre salir a las 5 de la mañana y regresar a las 7 de la noche, con las manos encallecidas y el cuerpo encorvado por el peso de los sacos de cemento. Su madre, Doña María, era una mujer de profunda fe. Cada mañana, incluso antes del amanecer, se arrodillaba ante un pequeño altar improvisado en la sala y rezaba por sus 3 hijos. «Hijo mío, lo que logres en la vida, dale gracias a Dios primero», decía, sosteniendo las manos ásperas de Marcos cuando aún era un niño. «Solos, no somos nada». Pero Marcos vio esas palabras de otra manera. Vio pobreza, dificultades, facturas que no cuadraban a fin de mes. Vio a su padre envejecer rápidamente, mientras sus jefes se enriquecían con su sudor. Desde pequeño, una decisión se cristalizó en su corazón: sería diferente, sería rico, sería poderoso, y lo lograría todo con sus propias manos. A los 16 años, empezó a trabajar como ayudante de albañil. A los 18, ya era capataz. A los 23,
Con un préstamo arriesgado y mucha audacia, abrió su primera pequeña constructora. 10 años después, ya era uno de los empresarios más respetados de Fortaleza. Cada victoria reforzaba su convicción, no necesitaba a nadie, ni siquiera a Dios. Doña María seguía rezando. Siguió invitando a su hijo a la iglesia los domingos. Marcos rara vez iba, solo para no herirla, pero se sentaba en la banca de la iglesia con la mente ocupada en hojas de cálculo, proyectos y negociaciones. Cuando el pastor hablaba de humildad, de reconocer que todo viene de Dios, Marcos sentía una creciente inquietud en su interior. Es fácil hablar de humildad cuando no tienes cuentas que pagar, pensó. Es fácil decir que Dios lo da todo cuando no has pasado hambre. El desafío no sucedió de forma planificada. No fue un momento calculado. Fue una explosión de orgullo acumulado durante años, una tormenta que se gestaba en lo más profundo de su alma. Era un martes de marzo de 2019. Doña María llevaba 3 días hospitalizada, luchando contra una neumonía grave. A sus 72 años, su frágil cuerpo resistía, pero los médicos no eran optimistas. Marcos pasaba sus días divididos entre el hospital, la oficina y el proyecto más importante de su carrera, un condominio de lujo en Beira Mar que, de completarse, lo convertiría en uno de los empresarios más ricos de Ceará. Esa tarde, estaba solo en la habitación del hospital con su madre. Ella dormía, conectada a tubos y monitores que emitían pitidos monótonos. Marcos le tomó la mano, tan pequeña y delgada ahora, y sintió una opresión en el pecho que no podía identificar. Fue entonces cuando el pastor de la iglesia de su madre entró en la habitación. El pastor Enrique era un hombre de 60 años, de cabello canoso y voz serena. Él y doña María eran amigos desde hacía décadas. Marcos, dijo en voz baja, después de orar en silencio junto a la cama. Tu madre es una guerrera de la fe. Dios la cuidará. Marcos asintió, sin decir nada. Sabes, continuó el pastor, ella siempre ora por ti. Siempre le pide a Dios que toque tu corazón, que reconozcas de dónde vienen toda tu fuerza, todos tus logros. Algo dentro de Marcos se quebró. Quizás era el agotamiento. Quizás era el miedo a perder a su madre. Quizás era simplemente ese orgullo, alimentado durante años, que finalmente se desbordaba. Pastor, con el debido respeto, dijo Marcos en voz baja pero firme, amo a mi madre. Pero debo ser honesto con usted. Todo lo que tengo, todo lo que he construido, fue con mis propias manos. Trabajé 16 horas al día. Corrí riesgos que otros no se atrevieron. Mientras otros oraban, yo estudiaba. Mientras otros esperaban milagros, yo los hice realidad. El pastor simplemente lo miró, sin juzgarlo, solo con tristeza en sus ojos. Mi madre es una santa, continuó Marcos, con las palabras saliendo como una amarga confesión. Pero pasó toda su vida de rodillas, mendigando, suplicando, y siguió siendo pobre. Mi padre se rompió la espalda trabajando y confiando en Dios. ¿Y qué consiguió? Pobreza, dolor, trabajo sin fin. Marcos. No, pastor. Déjame terminar. Los ojos de Marcos brillaron, no con lágrimas, sino con una férrea convicción. Respeto la fe de la gente, pero no voy a fingir creer en algo solo porque me reconforta. Si Dios existe, no tuvo nada que ver con mi éxito. Fui yo, solo yo. El silencio que siguió fue denso, pesado. El pastor abrió la boca para hablar, pero Marcos lo interrumpió, alzando la voz. ¿Sabes qué? Si Dios realmente existe, si es tan poderoso como dices, que lo demuestre. Que me demuestre que estoy equivocado. Porque hasta ahora, lo único que he visto es que quienes trabajan duro ganan, y quienes solo oran, se quedan atrás. Las palabras salieron como una bofetada en el silencio de la habitación. El monitor seguía sonando. Doña María dormía, ajena al desafío que su hijo acababa de lanzar. El pastor Enrique se levantó lentamente. Tenía los ojos húmedos, pero no de ira, de compasión. Marcos, dijo con voz temblorosa, ten cuidado con lo que pides. Dios no necesita demostrarle nada a nadie, pero cuando nos abrimos a Él, cuando dejamos de luchar solos, es cuando realmente vemos. Marcos apartó la mirada. No quería continuar esa conversación. El pastor se fue.
Y Marcos se quedó allí, solo con su madre dormida, con sus pensamientos turbulentos y con un desafío lanzado al cielo que no creía que tuviera respuesta. Pero el cielo no respondió con truenos. No hubo relámpagos. No hubo un castigo inmediato. Lo que vino fue algo mucho más profundo. Algo que Marcos tardaría meses en comprender. En los días siguientes, la vida de Marcos continuó aparentemente con normalidad. Doña María mejoró y recibió el alta del hospital una semana después. El lujoso condominio avanzaba según lo previsto. El negocio prosperaba. Todo parecía confirmar su convicción: no necesitaba a Dios. Nunca lo había necesitado. Pero algo había cambiado. Algo sutil, imperceptible para quienes lo miraban desde fuera, pero devastador para quienes lo vivían en su interior. Marcos comenzó a sentirse vacío. No era una tristeza definida. No era depresión, al menos no en el sentido clásico. Era una ausencia, como si alguien hubiera apagado una luz que ni siquiera sabía que existía dentro de él. Como si todo el ruido del mundo se hubiera vuelto más fuerte, pero también más distante, sin sentido. Se despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Revisó sus correos, resolvió problemas, tomó decisiones que implicaban millones de reales. Pero en el fondo, había una pregunta que no podía callar. ¿Para qué? ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué lograr más? ¿Para qué demostrar su valía si, al final del día, acostado en la cama junto a Juliana, se sentía completamente solo, incluso rodeado de todo lo que había construido? Juliana empezó a notarlo. ¿Estás bien?, preguntó una noche mientras cenaban. Los niños ya estaban dormidos. La casa grande y lujosa en la que vivían parecía resonar con el vacío. «Estoy genial», respondió Marcos automáticamente, sin apartar la vista del móvil. «Tú no estás genial. Apenas estás aquí». Marcos levantó la vista. Juliana lo miraba con una mezcla de preocupación y frustración. Era una mujer hermosa e inteligente que había renunciado a su carrera para cuidar de la familia mientras él construía su imperio. Y apenas la veía. «Es solo el estrés del proyecto», mintió. «Ya pasará». Pero no fue así. 3 meses después del desafío que lanzó en aquella habitación de hospital, Marcos empezó a notar algo inquietante. Su éxito, tan sólido, tan incuestionable, empezaba a mostrar grietas. No eran pérdidas financieras. No era la bancarrota ni la tragedia. Era algo más profundo y cruel, la constatación de que todo lo que había construido estaba vacío. Miró a sus empleados y vio miedo, no admiración. Respeto, sí, pero el tipo de respeto que se siente por alguien que puede destruirte la vida con una sola decisión. Había sido duro, exigente, despiadado. Al fin y al cabo, así es como se gana en el mundo de los negocios, ¿no? Pero ahora, al entrar en la oficina, vio que los empleados apartaban la mirada. Las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba. Era poderoso, pero estaba solo en ese poder. Una mañana, su socio más antiguo, Roberto, renunció. Habían empezado juntos, cuando la constructora era solo un sueño y una enorme deuda. Roberto era más que un socio, era un amigo. O al menos Marcos creía que lo era. ¿Por qué?, preguntó Marcos, genuinamente sorprendido. «Estamos en el mejor momento de la historia de la empresa. Vamos a ganar más dinero este año que en los últimos 5 años juntos». Roberto permaneció en silencio un largo rato, de pie frente al escritorio de Marcos, con una carta de renuncia en la mano. «Marcos, ya no te reconozco», dijo finalmente. «Te has convertido en lo que más odiábamos de jóvenes. Te has convertido en el jefe que explota, que no escucha, que solo ve números». «Yo construí todo esto», empezó a defenderse Marcos. «Construiste un imperio», lo interrumpió Roberto con voz cansada. «Pero destruiste amistades en el proceso. Destruiste la confianza. No sé cuándo cambiaste, pero ya no quiero formar parte de esto». Roberto se fue, y Marcos se quedó solo en su enorme oficina, rodeado de trofeos y certificados en las paredes, sintiendo que cada uno era una acusación. La gota que colmó el vaso vino de donde Marcos menos lo esperaba, su familia. Era sábado por la noche. Marcos había llegado a casa después de un largo día en la obra. Estaba cansado, irritado porque un proveedor había retrasado una entrega importante. Solo quería ducharse y dormir.
Pero cuando entró en la sala, encontró a Juliana y a sus dos hijos, Lucas, de 13 años, y Ana, de 10, sentados en el sofá, esperándolo. Había algo en su postura, en la seriedad de sus rostros, que hizo que Marcos se detuviera. «Tenemos que hablar», dijo Juliana. Marcos se sentó pesadamente en el sillón frente a ellos. «Lucas tiene algo que decirte», continuó Juliana, con lágrimas en los ojos. El niño miró al suelo, con los hombros encorvados. «Lucas», llamó Marcos, intentando suavizar la voz, aunque sentía que la irritación crecía. «¿Qué pasa?» «Papá», empezó Lucas con voz temblorosa, «en la escuela había una actividad. Teníamos que dibujar a la persona que más admiramos». «Genial», dijo Marcos, intentando sonreír. «¿Y a quién dibujaste?» El silencio fue doloroso. «Dibujé al abuelo», dijo finalmente Lucas, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Todos me preguntaron por qué no te dibujé a ti. Eres rico, eres importante. Pero yo no te conozco, papá. Nunca estás aquí. Y cuando estás hablando por teléfono o estás enfadado». Las palabras le dieron a Marcos como puñetazos. Abrió la boca para responder, para defenderse, pero Ana habló primero. «Tenía miedo de decírtelo, papá», dijo la niña con voz baja. «Pero no quería volver a casa hoy. Quería quedarme en casa de la abuela María, porque allí se es más feliz. Allí se habla. Allí hay amor». Marcos sintió que algo se rompía en su interior. No fue dramático. No hubo sonido. Pero fue definitivo, como un espejo que cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. «Lo hice todo por ti», susurró con voz ronca. «Todo. Trabajé para que tuvieras lo mejor. Para que nunca pasaras por lo que yo pasé». «No queríamos lo mejor», dijo Lucas, alzando los ojos enrojecidos. «Te queríamos a ti». Entonces Juliana se levantó y se acercó a Marcos. Se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Marcos, te amo. Pero te estoy perdiendo. Los chicos te están perdiendo. Estás tan ocupado demostrando que eres fuerte, que eres capaz, que olvidaste vivir. Olvidaste ser feliz». «Soy feliz», dijo Marcos, pero las lágrimas que empezaban a caer de sus ojos desmentían sus palabras. «No, amor, no lo eres. Y no sé cuándo dejaste de serlo». Esa noche, Marcos no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el peso de todo lo que había construido aplastándole el pecho. A las 3 de la mañana, se levantó. Bajó en silencio y fue al taller. Se sentó en el coche, sin arrancar el motor, allí mismo, en la oscuridad y el silencio. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Las lágrimas brotaron violentamente, sin control. Marcos lloró como no había llorado desde niño. Lloró por su dura infancia. Lloró por su padre, que había muerto 2 años antes sin que Marcos tuviera tiempo de decirle cuánto lo admiraba. Lloró por su madre, a quien había herido con sus palabras. Lloró por sus hijos, que no lo conocían. Lloró por su esposa, a quien estaba perdiendo. Y lloró por sí mismo, por el hombre vacío en el que se había convertido. «Ya no sé quién soy», susurró al vacío del coche. «No sé por qué hago todo esto. No sé». Fue entonces cuando las palabras de su madre volvieron. Esas palabras que había despreciado toda su vida. «Solos, no somos nada». Y por primera vez, de verdad por primera vez, Marcos comprendió. Había pasado toda su vida intentando demostrar que no necesitaba a nadie. Ni a Dios, ni a la gente, ni a nadie. Había construido un imperio, sí, pero lo había construido solo. Y la soledad era lo único que realmente había logrado crear. Su desafío a Dios no había recibido un castigo. No hubo rayos. No hubo desgracias. Dios había respondido de una manera mucho más profunda, permitiendo que Marcos sintiera realmente lo que significaba estar solo. Completamente solo, incluso rodeado de todo. Y era insoportable. «Me equivoqué», dijo Marcos en voz alta, al vacío, a Dios, a sí mismo. «Me equivoqué». No hubo respuesta. Solo silencio, pero era un silencio diferente. No vacío, sino expectante, como si algo estuviera esperando, como si se abriera una puerta y le correspondiera a él decidir si entrar o no.
A la mañana siguiente, Marcos hizo algo que no había hecho en 15 años. Fue a la iglesia entre semana. No fue a ver al pastor. No fue a pedir perdón ni a hacer promesas. Simplemente no sabía a dónde más ir. La pequeña iglesia del barrio de su madre estaba vacía a esa hora de la mañana. Solo una anciana limpiaba los bancos. Marcos entró y se sentó en el último banco, en la esquina, como un intruso en territorio desconocido. Se quedó allí, en silencio, mirando el sencillo altar, el crucifijo en la pared. Y por primera vez en décadas, oró. No con palabras bonitas, no con súplicas dramáticas, solo con una honestidad brutal. No sé si me escuchas, no sé si me importa, pero necesito ayuda. Ya no sé qué hacer. Lo construí todo y no tengo nada. Estoy perdido. Por favor, ayúdame a encontrarme a mí mismo. No se oía ninguna voz del cielo. No había ninguna sensación mística. Pero había algo, una leve ligereza, como si un peso de miles de kilos se hubiera reducido solo 1 gramo. Seguía siendo aplastante, seguía doliendo, pero 1 gramo menos. Era un comienzo. El proceso no fue rápido. No fue mágico. No hubo una transformación instantánea. Marcos empezó poco a poco. Empezó por llegar a casa más temprano. Cenaba con su familia 3 veces por semana, luego 4, luego 5. Dejaba el móvil en otra habitación durante la cena. Les preguntaba a sus hijos cómo habían estado y escuchaba atentamente sus respuestas. Empezó a ir a terapia, algo que siempre había considerado para personas débiles. Allí, en la consulta de un psicólogo paciente, empezó a desenredar los nudos que había creado en su interior durante décadas. Empezó a cambiar su estilo de liderazgo en la empresa. Llamaba a los empleados para conversaciones individuales. Se disculpaba cuando era necesario. Empezó a escuchar, no solo a responder, sino a comprender. Y sí, empezó a ir de nuevo a la iglesia. No como alguien que va a marcar su presencia, sino como alguien que va buscando algo. Incluso sin saber exactamente qué. El pastor Enrique nunca mencionó esa conversación en el hospital. Pero cada vez que veía a Marcos, sonreía como si dijera, bienvenido de nuevo. Cuando doña María se enteró de que su hijo asistía a la iglesia, lloró. Pero esta vez, fueron lágrimas de alegría. Nunca dejé de orar por ti, dijo, sosteniendo el rostro de su hijo entre sus manos. Nunca, ni un solo día, porque sabía que un día te encontrarías a ti mismo. No conmigo, no con la iglesia, contigo mismo, con lo que realmente importa. 6 meses después de aquella noche en el garaje, Marcos se encontraba en una situación que jamás imaginó, sentado en un círculo de hombres en la iglesia, en un grupo de apoyo para padres que querían estar más presentes. Él, Marcos Tavares, el exitoso empresario, admitía públicamente que no sabía ser padre, que había fracasado, que necesitaba ayuda. 1 año después, vendió una de sus empresas. No por necesidad económica, sino por decisión propia. Porque se dio cuenta de que no necesitaba tener todo el imperio si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso. Con el dinero de la venta, creó un fondo para ayudar a jóvenes pobres de Bon Jardín, el barrio donde creció, a estudiar. No por marketing, no para aparecer en redes sociales, sino porque finalmente comprendió lo que su madre le había enseñado toda la vida: lo que se tiene solo cobra sentido cuando se comparte. Lucas empezó a sonreír más en casa. Ana dejó de tener miedo de hablar con su padre. Juliana le dijo una noche, mientras estaban acostados, siento que te he recuperado. Y Marcos seguía siendo ambicioso. Seguía trabajando duro. Seguía queriendo crecer. Pero ahora comprendía algo fundamental: el éxito sin conexión es vacío. El poder sin amor es una prisión. La fuerza sin vulnerabilidad es soledad. 2 años después de aquel desafío lanzado en la habitación del hospital, Marcos estaba allí de nuevo. Pero esta vez, no era doña María quien estaba hospitalizada. Era él, visitando a un empleado que había sufrido un accidente en la obra. El pastor Enrique también estaba allí, hablando con la familia del empleado en el pasillo. Al ver a Marcos, se acercó. ¿Cómo estás?, preguntó el pastor. Marcos pensó antes de responder. Pensó en todo lo que había cambiado.
en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado, en todas las veces que había caído y se había levantado, en todas las noches que todavía luchaba contra el viejo Marcos, el orgulloso Marcos que quería demostrar que no necesitaba a nadie. Todavía estoy aprendiendo, dijo finalmente Marcos. Sigo luchando, sigo fracasando, pero ahora sé que no tengo por qué estar solo en esta lucha. El pastor sonrió, esa sonrisa triste y sabia. Sabes, dijo suavemente, Dios nunca necesitó demostrarte nada. Necesitabas demostrarte a ti mismo que el camino que seguías no llevaba a ninguna parte. Lo sé, dijo Marcos, con paz en su voz. El castigo que esperaba nunca llegó. El castigo que creía merecer nunca sucedió. Porque Dios no obra así, respondió el pastor. Él no castiga para destruir. Nos permite vivir con las consecuencias de nuestras decisiones para que podamos aprender. Elegiste el camino del orgullo, de la soledad. Y Dios te permitió sentir, plenamente, a dónde te conducía ese camino. No por crueldad, sino por amor. Porque solo cuando llegamos al límite de nosotros mismos hay espacio para algo más grande. Marcos asintió. Entendía. Por fin entendía. El desafío que había lanzado 2 años antes no fue respondido con truenos ni milagros espectaculares. La respuesta fue un espejo, con la dolorosa verdad sobre en quien se había convertido, con el vacío que crea el éxito sin propósito, con la soledad que alimenta el orgullo. Y ahora, lenta, dolorosa pero segura, estaba aprendiendo una nueva forma de vida. No perfecta, no exenta de dificultades, pero real, conectada, humana. Marcos Tavares sigue siendo un empresario. Sigue teniendo éxito. Pero ahora, cuando se sienta a la mesa con su familia, está presente. Cuando sus empleados lo ven, no solo ven a un jefe, sino a un líder que se preocupa. Cuando su madre lo mira, no solo ve al hijo que triunfó en la vida, sino al hijo que finalmente encontró la paz. Ahora hay una foto en la pared de su casa. Es vieja, descolorida. En ella, un niño pequeño está de pie junto a su padre albañil, ambos con las manos sucias de cemento, sonriendo a la cámara. Debajo de la foto, en una pequeña placa que Marcos había hecho, está escrita una frase: solos, no somos nada. No fue una lección aprendida en un día. Fue un viaje de deconstrucción y reconstrucción que continúa hasta el día de hoy. Porque el orgullo es una raíz profunda, y arrancarlo duele. Duele mucho. Pero Marcos descubrió que el dolor de crecer es diferente al dolor de la soledad. Uno te transforma, el otro solo te consume. Y cuando le preguntan a Marcos sobre su éxito, sobre cómo llegó hasta donde está, ya no da la respuesta de antes. Ya no habla solo de trabajo duro, riesgos y estrategias. Ahora, sonríe de otra manera. Una sonrisa que lleva cicatrices, pero también esperanza. Y dice: construí mucho con mis propias manos. Pero aprendí que las cosas más importantes, las únicas que realmente importan, no se pueden construir solas. Necesitan amor, necesitan conexión, necesitan humildad para reconocer que todos somos vulnerables, que todos nos necesitamos unos a otros, y que no hay vergüenza en admitirlo. Es una respuesta más larga, más compleja, menos impresionante para quienes buscan fórmulas de éxito rápidas. Pero es verdad. Y para Marcos, en última instancia, la verdad importa más que las impresiones. El día que desafió a Dios por orgullo no terminó con un castigo divino. Terminó con algo mucho más profundo, una invitación a morir al viejo yo y nacer en algo nuevo. No perfecto, pero real. Y cada día, elige aceptar esa invitación de nuevo. Un día a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez. Porque ese es el verdadero viaje. No hay meta, solo el camino diario hacia ser un poco más humano, un poco más conectado, un poco más vivo. Y en eso, finalmente, Marcos encontró no solo éxito, sino significado. No solo logros, sino paz. No solo un imperio, sino un hogar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla.
Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman, que enseñan, que nos hacen detenernos y reflexionar. Que Dios bendiga tu vida. Y que nunca olvides. Algunas lecciones solo aprendemos cuando nos detenemos a escuchar. Hasta el próximo video. Esta es una historia real. Y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. No se trata de un castigo divino. No se trata de una tragedia repentina. No se trata de rayos que caen del cielo ni de castigos visibles. Esta es una historia sobre el orgullo. Sobre ese tipo de orgullo silencioso, disfrazado de confianza en uno mismo. El que nos hace creer que somos más grandes de lo que realmente somos. El que, poco a poco, nos separa de todo y de todos, incluso de nosotros mismos. Siempre fue admirado. Desde pequeño, la gente notó algo en él, una inteligencia superior a la media. Confianza al hablar. Una capacidad impresionante para resolver problemas que dejaba a otros paralizados. En la escuela, era el estudiante que entendía todo más rápido. En la universidad, el que destacaba sin mucho esfuerzo aparente. En el trabajo, el empleado que ascendía rápidamente, que recibía elogios, al que se consultaba cuando había que tomar decisiones importantes. Construyó una sólida carrera. Se ganó el respeto. Acumuló logros que muchos solo sueñan con alcanzar. Y con cada logro, algo crecía en su interior. No era malicia. No era el deseo de herir a nadie. Era simplemente la certeza de que tenía el control. De que sus manos eran firmes. De que su mente era suficiente. De que, al final, no necesitaba nada más que a sí mismo. La gente solía escuchar lo que decía. En las reuniones, se esperaban sus opiniones. En las conversaciones, sus palabras tenían peso. Cuando hablaba, había un silencio respetuoso a su alrededor. Y eso le gustaba. Le gustaba la sensación de ser escuchado. De ser considerado. De ser visto como alguien que sabía lo que hacía. Con el tiempo, este sentimiento se transformó en algo más profundo. Una necesidad. Una necesidad de demostrar constantemente que tenía razón. Que era capaz. Que no dependía de nada ni de nadie. No era ateo en el sentido clásico. No negaba la existencia de Dios con ira ni rebeldía. No discutía teología. No debatía con creyentes que intentaban destruir sus creencias. De hecho, decía que respetaba a quienes creían. Lo decía con sinceridad, o al menos creía que sí. Pero esa frase siempre tenía una segunda parte. Siempre. Respeto a quienes creen, pero nunca lo necesité. O también. Cada uno tiene su propia fe, pero yo llegué hasta aquí por mi cuenta. Y la más común. Si Dios existe, nunca cambió mi vida. Estas palabras no las pronunció con agresividad. Las pronunció con calma. Con la misma confianza con la que solía hablar de cualquier otro tema. Pero había algo detrás. Algo que él no percibía, pero que la gente a su alrededor sentía. Era orgullo. No el orgullo obvio, ruidoso y arrogante. Sino el orgullo sutil. El que se esconde tras frases educadas. El tipo que usa la palabra respeto, mientras silenciosamente minimiza lo que dice respetar. Cuando alguien le contó cómo la fe lo había ayudado en un momento difícil, escuchó. Pero mentalmente ya estaba formulando una respuesta. Interesante, pero yo también he pasado por momentos difíciles y los superé con mis propias fuerzas. Cuando alguien agradeció a Dios por un logro, sonrió. Pero pensó. Trabajaste duro. Fuiste tú. No necesitas atribuir esto a nadie más. No dijo estas cosas en voz alta. Pero las pensó. Y los pensamientos, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en palabras.
y las palabras eventualmente se convierten en acciones. Fue en una cena. Nada extraordinario. Solo amigos reunidos, conversación ligera, risas. Hasta que alguien mencionó a Dios. No recuerdo el contexto exacto. Tal vez alguien agradeció a Dios por la comida. Tal vez mencionaron una oración. No importa. Lo que importa es que la conversación derivó naturalmente al tema de la fe. Y él, como siempre, tenía una opinión. Empezó con suavidad. Diplomáticamente. Dijo que respetaba todas las creencias. Que consideraba importante que la gente tuviera algo en que apoyarse. Pero entonces llegó el punto de inflexión. Esa frase que siempre surgía. Pero esta vez, con más énfasis. Mira, respeto a quienes creen. De verdad. Pero seamos honestos. Llegué a donde estoy completamente solo. Nunca pedí ayuda divina. Nunca sentí ninguna presencia. Y, sinceramente, hizo una pausa. Miró a su alrededor. Y terminó. Si Dios realmente existe, no ha marcado ninguna diferencia en mi vida. El silencio fue inmediato. No fue un silencio cómodo. No fue un acuerdo. Fue ese tipo de silencio pesado que surge cuando alguien dice algo que no debería haberse dicho. Pero él no se dio cuenta. O sí se dio cuenta y no le importó. Después de todo, solo estaba siendo honesto. Solo expresando su verdad. Al menos eso pensaba. La conversación derivó a otros temas. Nadie confrontó a nadie. Nadie discutió. Pero algo flotaba en el aire. Y, dentro de él, algo más flotaba también. Una sensación extraña. No exactamente culpa. Pero, incomodidad. Mentalmente negó con la cabeza y lo ignoró. No pasó nada. Absolutamente nada. No cayó ningún rayo. Ninguna tragedia repentina. Ninguna enfermedad repentina. Ninguna pérdida financiera. La vida siguió exactamente como antes. Trabajo. Compromisos. Éxito. Reconocimiento. Y eso reforzó su certeza. ¿Ves? Nada cambió. Porque no hay nada que cambiar. Incluso se rió para sí mismo un par de veces, recordando las expresiones de preocupación de algunos amigos en esa cena. Como si a Dios le importara lo que cualquier ser humano dijera o no dijera. Como si las palabras tuvieran consecuencias. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. No por fuera. Por dentro. Al principio, era imperceptible. Solo una ligera incomodidad. Una inquietud sin nombre. Estaba ocupado, así que la ignoró. Pero la sensación persistió. Fue creciendo. No era tristeza. No era miedo. No era arrepentimiento. Era vacío. Un extraño vacío que aparecía en los momentos más inesperados. En medio de una reunión importante, cuando todos estaban de acuerdo con él. Durante un logro profesional que debería haberle traído alegría. Por la noche, antes de dormir, cuando el silencio de la casa se hacía demasiado fuerte. Incluso rodeado de gente, se sentía solo. Incluso ocupado, se sentía sin propósito. Incluso exitoso, se sentía pequeño. Las semanas se convirtieron en meses. Y el vacío crecía. Intentó llenar este vacío como siempre llenaba cualquier incomodidad, con trabajo. Aceptó más proyectos. Asumió más responsabilidades. Se mantuvo constantemente ocupado. Pero no funcionó. Por primera vez en su vida, los logros no le traían satisfacción. Recibía elogios y no sentía nada. Terminaba un proyecto importante y pensaba, ¿y qué? La gente seguía respetándolo, admirándolo, consultándolo.
pero sus propias palabras empezaron a sonarle vacías. Hablaba con la misma firmeza de siempre, pero en su interior sentía que solo repetía frases memorizadas. Como un actor que ha representado la misma obra 1000 veces y ha olvidado el verdadero significado de las palabras. Empezó a evitar las conversaciones profundas. Prefería temas superficiales y seguros que no requerían reflexión, porque la reflexión le traía incomodidad. Y la incomodidad le traía preguntas. Preguntas que no quería responder. Era una noche normal. Viernes. Fin de otra semana laboral. Llegó a casa cansado, como siempre. Preparó algo sencillo para cenar. Se sentó en el sofá. Encendió la televisión. Pero no pudo prestar atención. Apagó la televisión. Silencio. Ese silencio que antes era relajante, pero que ahora era ensordecedor. Tomó su celular. Navegó por las redes sociales sin ver nada. Dejó el teléfono a un lado. Y se quedó allí. Solo consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sin distracciones. Y fue en ese momento que la frase regresó. Aquella frase que había dicho meses atrás, con tanta convicción. Si Dios existe, nunca cambió mi vida. Pero esta vez, sonó diferente. No sonaba fuerte. No sonaba verdadero. Sonaba vacío. Se encontró pensando. ¿De verdad llegué tan lejos solo? Y por primera vez, honestamente, no sabía la respuesta. Pensó en las oportunidades que tenía. Las personas adecuadas que aparecieron en el momento oportuno. La salud que siempre tuvo. Las puertas que se abrieron cuando otras se cerraron. ¿Era realmente solo mérito propio? ¿O había habido algo más? Negó con la cabeza. No. Eso es debilidad. Eso es buscar explicaciones fáciles. Pero la duda persistía. Y con la duda llegó algo que no había sentido en años. Inseguridad. En los días siguientes, no pudo dejar de pensar. Revisó mentalmente toda su vida. Los logros que tanto le habían enorgullecido comenzaron a parecerle más pequeños. No porque no fueran importantes, sino porque se dio cuenta de que había construido toda su identidad sobre ellos. Él era sus logros. Él era su éxito. Él era la admiración que recibía. Si se lo quitaban, ¿qué quedaba? Esa pregunta lo aterrorizaba. Porque, por primera vez, no tenía respuesta. Empezó a observar a las personas que lo rodeaban con otros ojos. Aquellos a quienes siempre había visto como dependientes de Dios. Aquellos que daban gracias, que oraban, que atribuían sus victorias a algo superior a ellos mismos. Siempre los había visto como débiles. Como personas que necesitaban apoyo emocional para afrontar la vida. Pero ahora veía algo diferente. Vio paz. Una paz que no tenía. Vio propósito. Un propósito que no sentía. Vio conexión. Una conexión que había perdido, si alguna vez la tuvo. Y se dio cuenta de algo devastador. Que toda su autosuficiencia, toda su fuerza, toda su convicción, no lo hicieron fuerte. Lo hicieron solitario. El orgullo es una armadura extraña. Protege, pero también aprisiona. Y su armadura comenzaba a pesarle. Una noche, solo de nuevo, hizo algo que nunca imaginó que haría. No fue dramático. No fue teatral. Simplemente, se detuvo. Dejó de distraerse. Dejó de huir. Dejó de convencerse de que todo estaba bien. Y permaneció en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese silencio profundo, donde no hay a dónde correr. Y en ese silencio, admitió que estaba cansado. Admitió que se sentía vacío. Admitió que, tal vez,
no era tan autosuficiente como creía. No rezó una oración formal. No sabía cómo. Simplemente, lo reconoció. Reconoció que había algo más grande que él. Quizás, solo quizás, no había llegado allí completamente solo. Quizás esa frase que pronunció con tanta convicción había sido más orgullo que verdad. Y al darse cuenta de eso, algo se rompió en su interior. No dolorosamente, sino liberadoramente. La armadura comenzó a resquebrajarse. Al día siguiente, nada cambió externamente. La misma rutina. El mismo trabajo. La misma gente. Pero él era diferente. Ya no hablaba con la misma certeza absoluta. Ya no menoscababa la fe de los demás. Ya no proclamaba su autosuficiencia. Simplemente, se detuvo. Y en lugar de esas frases orgullosas, surgió algo nuevo. Humildad. No una humildad falsa y performativa. Pero la verdadera humildad, que nace de reconocer las propias limitaciones. No se volvió religioso de la noche a la mañana. No empezó a ir a la iglesia. No se convirtió en predicador. Pero empezó a respetar de verdad. A escuchar sin juzgar. A reconocer que quizás no lo sabía todo. Y, poco a poco, ese vacío empezó a disminuir. No desapareció por completo. Pero se hizo más pequeño. Más soportable. Porque ya no intentaba llenarlo solo. Hoy no habla mucho de Dios. Pero lo respeta. Profundamente. Porque comprendió algo que no se aprende en los libros. Que desafiar a Dios no provoca un castigo externo inmediato. No caen rayos. No llegan plagas. Pero puede generar una confrontación interna. Una confrontación que nadie ve. Una confrontación que solo tú puedes sentir. Y esta confrontación, a veces, es más profunda que cualquier consecuencia visible. Aprendió que algunas palabras no se traducen como castigo. Se traducen como reflexión. Y la reflexión, cuando es verdadera, cambia más que cualquier castigo. El orgullo le hizo creer que era más grande de lo que era. La humildad le hizo darse cuenta de que era más pequeño de lo que pensaba. Y al darse cuenta de eso, paradójicamente, se volvió más grande. Porque reconocer los límites no es debilidad. Eso es sabiduría. Con Dios no te metes. No porque Él te vaya a castigar, sino porque, eventualmente, tendrás que confrontarte a ti mismo. Y esa confrontación revela quién eres realmente cuando te quitas la armadura. Y no siempre nos gusta lo que vemos. Pero es necesario ver. Porque solo después de ver podemos cambiar. Y solo después de cambiar podemos finalmente encontrar la paz. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman. Que enseñan. Eso nos hace reflexionar. Que Dios bendiga tu vida. Y nunca olvides esto. Algunas lecciones solo se aprenden cuando te detienes a escuchar. Hasta el próximo video. Esta es una historia real. Y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. Algunas palabras se dicen sin pensar. Otras se dicen riendo. Pero no todas desaparecen después. Esta historia real no se trata de castigo. Se trata de memoria. Se trata de conciencia. Y se trata de algo que todos hacemos, pero pocos admiten: jugar con cosas sagradas, pensando que no hay consecuencias. Su nombre no importa. Podría ser Juan. Podría ser Pedro.
Podrías ser tú. Podrías ser cualquiera de nosotros. Lo que importa no es quién era, sino en quién se convirtió. Y lo que aprendió en el camino. Siempre fue conocido por su buen humor. Era el tipo de persona que alegraba cualquier habitación. Cuando llegaba, la gente sonreía. No porque fuera famoso, no porque fuera rico, sino porque tenía el don de hacer reír a los demás. Era el tipo de persona que hacía bromas en cualquier situación, incluso cuando el entorno exigía respeto, incluso en el momento delicado. Para él, reír era una forma de protegerse, una armadura invisible contra la seriedad de la vida, y también para destacar, para ser recordado, para ser amado. En las reuniones familiares, era el centro de atención. En las reuniones de trabajo, rompía el hielo. En las barbacoas de fin de semana, animaba al grupo. Incluso en momentos más serios, como funerales u hospitales, encontraba la manera de aportar ligereza. Es mejor reír que llorar, decía. Y la gente estaba de acuerdo, porque, en cierto modo, tenía razón. Pero había algo de lo que no se daba cuenta. Algo que pasaba desapercibido para todos a su alrededor. No tenía límites. No había tema demasiado sagrado para una broma. No había tema demasiado serio para un comentario ingenioso. Y, poco a poco, esto se convirtió en un problema. No para los demás, sino para él mismo. Cuando alguien hablaba de Dios, la fe o la espiritualidad, no los confrontaba. No era agresivo. No era de los que discutían de religión con enfado. Simplemente bromeaba. Hacía comentarios rápidos. Sonrisas. Miradas de complicidad. Como si dijera, sé que te lo tomas en serio, pero yo no lo necesito. Nada agresivo. Nada ofensivo, al parecer. No ridiculizaba a la gente. No se burlaba de la fe ajena. Pero tampoco la respetaba del todo. Para él, la fe era para los débiles. La oración era para quienes no tenían control sobre sus propias vidas. La iglesia era para quienes necesitaban consuelo emocional. Él no necesitaba nada de eso, o al menos eso pensaba. La gente a su alrededor no lo confrontaba, porque era querido, porque era gracioso, y porque, en el fondo, muchos pensaban igual. Así que, cuando pronunciaba una frase sobre la oración o hacía un chiste sobre milagros, la gente se reía. O guardaban silencio, pero nadie decía nada, y él interpretaba ese silencio como aprobación, como si dijera, ¿ves? Ellos también lo piensan. Pero el silencio no siempre es acuerdo. A veces es solo respeto, o incomodidad. En una ocasión concreta, durante una conversación tranquila, todo cambió. No drásticamente, ni con truenos ni señales, pero sutilmente. Como suelen ocurrir las cosas más importantes. Era domingo por la tarde. La familia estaba reunida. El café estaba listo. El pastel estaba en la mesa. Los niños jugaban en el jardín. Ese momento cotidiano que no valoramos cuando lo tenemos. Alguien, su tía, mencionó que estaba pasando por dificultades. Problemas de salud. Problemas económicos. Preocupaciones por sus hijos. Y dijo, sinceramente, pero he estado rezando mucho, y sé que Dios me ayudará. Él estaba sentado allí, escuchando, y, sin pensarlo mucho, dijo, si la oración lo resolviera todo, nadie pasaría por dificultades. La mesa guardó silencio unos segundos. Algunos rieron nerviosos. Otros apartaron la mirada. Su tía esbozó una sonrisa incómoda y cambió de tema. Él notó la reacción, pero no le importó. Para él, era solo una frase, una observación lógica, una verdad que nadie quería admitir. Tomó otro sorbo de café, volvió a hablar de fútbol, y la tarde continuó con normalidad. Pero esa frase no desapareció. Fue dicha, fue escuchada, y, sin que él lo supiera, quedó grabada, no solo en la memoria de otros, sino en algún lugar de su interior. Pasaron los días, semanas, meses. La vida siguió como siempre. Trabajo, familia, compromisos, diversión. Él seguía igual, divertido, amado, de buen humor, haciendo bromas, tomándose la vida a la ligera. Pero algo empezó a cambiar. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pequeñas cosas.
Situaciones que antes resolvía fácilmente empezaron a complicarse. Primero, fue el trabajo. Una oportunidad que parecía segura simplemente no se presentó. Luego, fue su salud. Nada grave, pero molesto, persistente. Dolores inexplicables. Fatiga constante. Pruebas que no mostraban nada malo, pero él sabía que algo no andaba bien. Luego vinieron los problemas familiares. Discusiones, alejamientos, malentendidos. Nada catastrófico, pero suficiente para inquietarlo. Intentó resolverlo todo solo, como siempre lo hacía. Después de todo, él era quien tenía el control de su vida, el que no necesitaba nada ni a nadie. Pero, por primera vez, sintió que estaba perdiendo ese control. Y eso lo asustó. Y ahí fue cuando empezó. El eco. En momentos de silencio, a solas, esa frase comenzó a regresar. Si la oración lo resolviera todo, nadie pasaría por dificultades. Conducía. La frase apareció. Intentaba dormir. Volvió. Estaba en la ducha. Ahí estaba. Al principio, la ignoró. Es solo un recuerdo fugaz, pensó. Pero la frase no desaparecía. Persistía. Como una canción pegada en la cabeza. Como un recuerdo que no quiere irse. Intentó apartarla. Puso la música a todo volumen en el coche. Se distrajo con series, redes sociales, cualquier cosa. Pero en los momentos de silencio, ahí estaba de nuevo. Si la oración lo resolviera todo. No era una acusación. No era una voz que dijera, te equivocaste. Era solo la frase, volviendo, resonando, como si tuviera vida propia. Un día, desesperado, decidió intentarlo. No porque creyera, sino porque no tenía nada que perder. Cerró la puerta del dormitorio, se sentó en el borde de la cama, e intentó rezar. Pero las palabras no le salían. No sabía qué decir. No sabía cómo empezar. Dios, intentó, pero la palabra se le atascó en la garganta, como si algo le impidiera continuar. No era miedo, no era vergüenza, era un bloqueo que él mismo había creado. Años de bromas, años de incredulidad, años de burlas sutiles. Todo eso había construido un muro invisible. Y ahora, cuando necesitaba cruzarlo, era demasiado sólido. Se rindió, no con ira, sino con profunda tristeza, porque, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había perdido algo que nunca supo que tenía. No hubo voz del cielo, no hubo señal, no hubo milagro, solo hubo conciencia, y la conciencia, cuando despierta, no grita, susurra. Empezó a repasar todo lo que había dicho a lo largo de los años, no solo sobre Dios, sino sobre la vida, sobre las personas, sobre sí mismo. Comprendió que las palabras tienen peso, incluso cuando se dicen riendo, incluso cuando parecen inofensivas, porque las palabras no desaparecen en el aire, entran en la mente, moldean los pensamientos, crean realidades. Había jugado con algo sagrado, no porque quisiera ofender, sino porque creía que podía, porque se creía demasiado inteligente para necesitar fe, demasiado fuerte para necesitar ayuda, demasiado controlado para necesitar oración. Y ahora, cuando la necesitaba, descubrió que se había encerrado en sí mismo, no como castigo divino, sino por sus propias palabras. No se convirtió en un fanático religioso, no empezó a predicar en las calles, no se hizo pastor ni misionero, pero algo cambió, profundamente. Empezó a elegir mejor sus palabras, a pensar antes de bromear, a respetar lo que es sagrado para los demás, aunque no lo fuera para él. Cuando alguien mencionaba la oración, ya no reía. Cuando alguien hablaba de fe, escuchaba en silencio. Cuando alguien compartía una dificultad y decía que estaba rezando, simplemente respondía, espero que las cosas mejoren. No era falsedad, era respeto. Respeto por algo que había subestimado, y que ahora entendía como más grande de lo que imaginaba. Hoy, sigue siendo una persona de buen humor. Sigue haciendo reír a la gente. Sigue aportando ligereza a los ambientes. Pero hay una diferencia. Elige sus palabras con más cuidado, porque aprendió, en silencio, que no todos los chistes se olvidan, y que algunas palabras, incluso las más ligeras, permanecen, no como una acusación, sino como un recuerdo, como un eco, como una lección. Aprendió que hay cosas en la vida sobre las que no se debe bromear, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque él mismo descubrió su peso. Esta historia no termina con un milagro, no termina con una conversión dramática, termina con la conciencia, y quizás eso sea más poderoso,
Porque no es Dios quien nos castiga por las palabras que decimos. Somos nosotros mismos. Cuando bloqueamos lo sagrado, no bloqueamos a Dios. Bloqueamos nuestra propia capacidad de acceder a Él. Así que, piensa, ¿qué palabras has estado diciendo? ¿Qué bromas has estado haciendo? ¿En qué has sido frívolo? Porque un día, cuando necesites aquello de lo que te burlaste, puede que sea demasiado tarde. No porque Dios se haya alejado, sino porque tú mismo te has alejado. Con Dios no se bromea. No porque sea vengativo, sino porque Él es real. Y lo real merece respeto. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman, que enseñan, que nos hacen reflexionar. Que Dios bendiga tu vida. Y que nunca olvides. Algunas lecciones solo las aprendemos cuando nos detenemos a escuchar. Hasta el próximo video.